Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El 9 de septiembre, aquí, en la base, analizábamos la investigación del Consejo Nacional Electoral de Colombia contra el presidente Petro. Una investigación que ponía en evidencia una clarísima extralimitación de funciones por parte de la autoridad electoral, que no tiene competencias en Colombia para juzgar al presidente. En aquel momento nos llovieron las críticas por parte de la derecha mediática colombiana, que nos acusaba de exagerar y de invocar una falsa alarma. Sin embargo, los peores temores han terminado confirmados con la decisión de la Corte Nacional Electoral de acusar al presidente y a personas clave de su campaña. Tal como reza la Constitución colombiana, solamente el Congreso es el juez natural del primer mandatario. Aún así, el Consejo Nacional Electoral ha procedido a acusarlo, a pesar de que el artículo 265 de la Constitución de Colombia solo le faculta para ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, pero en ningún caso para intentar juzgar o señalar al presidente de la República. El Consejo, que está lejos de ser un tribunal o un cuerpo que esté por encima de disputas ideológicas, tiene una composición partidista evidente que ha dejado en manos de Álvaro Hernán Prada una ponencia bajo la forma de acusación en contra no solo del presidente Gustavo Petro, sino también de su gerente de campaña, Ricardo Roa, por supuestamente haber sobrepasado los límites de la financiación de la campaña. Los medios de comunicación, que ya han tomado partido y han concluido, por supuesto, que las irregularidades ocurrieron, poco o nada han hecho por informar a la ciudadanía colombiana de la extralimitación de competencias del órgano electoral, así como lo de las evidentes contradicciones que contiene el proceso. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, artífice del proceso, está impedido en realidad para juzgar o señalar a Petro, pues ha sido pública su animadversión desde hace varios años contra la izquierda. En 2018 publicó mensajes llenos de odio, no solo contra el hoy mandatario, donde se evidenciaba además la rabia y el odio visceral que tiene a la izquierda y al progresismo en general. América Latina y el mundo entero deben estar alerta frente a un golpe que podría acabar en una violencia incontrolable en un país cansado y lacerado por la guerra, inspirada en buena medida por el anticomunismo que no ha desaparecido nunca del establishment colombiano. Esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Sí, hablamos del golpe que denuncia el presidente de la República Colombiana, Gustavo Petro. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a ver en qué consiste ese golpe, qué es ese expediente, ¿no?, que ha presentado el CNE, cómo ha reaccionado el presidente Petro y cómo ha reaccionado la sociedad colombiana. Echo mucho de menos a Vicky Dávila, Manu Levín. Dime, por favor, que hoy me la traes de vuelta. Le vamos a poner remedio. Te traigo de vuelta a Vicky Dávila para que no la eches de menos. Los colombianos y colombianas no sé si la echan tanto de menos, pero bueno, aquí la vamos a tener hoy. Vicky Dávila, de nuevo en La Base. Ina Afinogénova, ¿tú qué nos traes? Bueno, vamos a ver una encuesta que han sacado los compañeros de la CELAC para, bueno, pues diluir un poco todas esas informaciones, esa mandanga que le manda Vicky Dávila a Manu. Con datos. Vamos. Frente a la propaganda, datos, encuestas, análisis serios como los que trae CELAC. Hoy vamos a contar además con Mauricio Jaramillo, desde Bogotá, politólogo, periodista. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. La sombra del golpe blando, que nunca se fue, vuelve sobre Colombia. La noticia saltaba ayer tras la publicación del comunicado del Consejo Nacional Electoral, el CNE colombiano, manifestando que la Sala Penal había decidido abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del presidente Gustavo Petro por vulnerar el límite de gastos.
En una locución presidencial, el presidente Petro afirmó anoche que hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional. Presidente constitucional democráticamente elegido por el voto popular de más de 11 millones de colombianas y de colombianos. Recordemos que Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia en el año 2022. La primera vuelta fue en mayo, la segunda fue en junio de ese año y entre los dos candidatos se hizo esa segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos, que eran Rodolfo Hernández y Gustavo Petro con la coalición Pacto Histórico, así como también estaban las candidatas a vicepresidentas, Marelén Castillo y la actual vicepresidenta en el cargo, Francia Márquez. En esa segunda vuelta, la fórmula Petro-Márquez resultó elegida con el 50,44% de los votos contra el 47,3% de la fórmula de Hernández Castillo. La candidatura del rival de Petro se llamaba Liga de Gobernantes Anticorrupción, aunque su líder fue condenado en marzo de 2024 por corrupción durante su ejercicio en la alcaldía de Bucaramanga. La verdad es que el chiste se cuenta solo. Afirmaba anoche el presidente Petro que de concretarse este acto representaba la mayor afrenta a la democracia colombiana en la historia del país. Vamos a escucharle, dale, Xavi. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Bueno, pero cuéntanos, Zugasti, ¿de qué narices se acusa a Petro? Y no sé ni si el verbo sería acusar. En esta investigación aparecen, como decíamos, los nombres del presidente Gustavo Petro, de su jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán, de la tesorera y de dos de los auditores por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. Según este documento que publicó ayer el CNE, se omitieron los reportes de pago de varias organizaciones a la campaña presidencial. Pero si en Colombia se habla de golpe de Estado hoy, es precisamente porque ese CNE no tiene la competencia para levantar un pliego de cargos hacia el presidente, porque la única instancia que puede investigar en realidad al jefe de Estado en Colombia es la comisión de acusaciones. Sin embargo, verán seguramente muchas portadas diciendo que el CNE aprueba la investigación o que el CNE presenta cargos, según lo cual parece que este Consejo Nacional Electoral pues fuera una especie de Tribunal Supremo, cosa que no es. No es. Petro ha solicitado, de hecho, a esa comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, que sí sería, digamos, la institución como juez natural en este procedimiento, que haga público el expediente para que la ciudadanía colombiana lo conozca, ya que ahí existen más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y hasta 3 inspecciones judiciales que se realizaron y que desmontaron estas acusaciones. En su comparecencia de ayer afirmaba Petro que hay al menos 5 elementos que prueban que el Consejo Nacional Electoral está valiéndose del lawfare para desestabilizar su gobierno. Al parecer, los aportes de un sindicato y una federación de educación se hicieron al partido Colombia Humana, no la campaña de Petro, lo cual no supone una ilegalidad. Y también se le acusa de pagar a testigos electorales, que son algo así como los apoderados en unas elecciones en España, que en realidad no suponen gastos de campaña, sino salarios. Y del mismo modo, desde el entorno del presidente se afirma que el resto de gastos y facturas fueron ya convenientemente entregados y facturados. De hecho, el CNE ya ha tenido que archivar otro expediente abierto al Pacto Histórico por inicio anticipado de campaña porque se demostró que eran falsas. Sí, en esa ocasión el CNE investigaba la celebración de un evento político, de un acto que se produjo 6 meses antes de la campaña electoral, por entender el CNE que esa era una campaña anticipada de las elecciones. Era obvio que aquello no podía sostenerse porque el derecho a celebrar actos políticos en la calle en Colombia no se restringe solamente a las elecciones, es un derecho político fundamental, aunque a algunos no les guste mucho, claro. Eso es, aunque a algunos no les guste o les gustaría más que ese derecho no se ejerciera.
como al antes mencionado magistrado del Consejo Nacional Electoral, don Álvaro Hernán Prada, cerebro de esta operación, que no debería ser evidentemente quien tuviera en su mano hacer ese señalamiento y estos procedimientos, pues su animadversión, como decíamos en la introducción, al pacto histórico y a la izquierda en general es más que evidente. Es básicamente un facha con posiciones administrativas que le permiten utilizarlas para hacer política. Eso no tiene nada que ver con el derecho. Y además está procesado por el caso del expresidente Álvaro Uribe, este magistrado Prada. En fin, ante esta escalada en la ofensiva judicial contra Petro, el presidente hizo anoche en esa locución un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa de la democracia. También pidió respaldo y atención internacional para poder defender su posición democrática y solicitó a todas las organizaciones populares de Colombia que se reúnan y que se decreten en asamblea permanente, que es el tiempo del pueblo, ha dicho. Y finalmente, el presidente ordenó a las fuerzas públicas que no levanten las armas contra el pueblo. Las protestas ya han arrancado en muchas partes del país. También la derecha colombiana se ha movilizado y, bueno, vamos a ver una imagen tomada en una de esas concentraciones. Juzguen ustedes mismos y ustedes mismas. Queremos un gobierno como el de Javier Milei. ¿Cómo es eso de perdónales porque no saben lo que hacen? Perdónales, Dios mío, que no saben lo que hacen. Lo peor, Manu, es que sí que saben lo que hacen. Nosotros desde Canal Red cumplimos nuestra parte, contarles lo que está pasando en Colombia y denunciar esta nueva deriva golpista y reaccionaria en la región. Gracias, Tugasti. Nos han puesto Qué bueno en un eso momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia. Manu Levín, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, echemos un vistazo, si os parece, a cuál está siendo el papel de la prensa libre en Colombia en toda esta ofensiva contra el gobierno de Gustavo Petro. Una ofensiva que, como decimos, en realidad se viene fraguando desde hace ya bastante tiempo. Efectivamente, no es la primera vez en los últimos meses que el presidente Gustavo Petro advierte a los colombianos y a las colombianas y al mundo de que se está preparando un golpe blando contra él. Pues bueno, parece que ha llegado el día. Ni es tampoco la primera vez que en los grandes medios de Colombia aparecen mensajes y expresiones como las que vamos a analizar a continuación. De hecho, aquí en La Base hemos dedicado unos cuantos programas ya, si no recuerdo mal, a analizar el fusilamiento mediático al que los poderes mediáticos oligárquicos de Colombia, que están en manos de banqueros y grandes capitales, someten a ese gobierno y en particular a la figura de Gustavo Petro. Quienes en Colombia se han dedicado durante décadas a liquidar a todo aquel que fuera una amenaza para los intereses de los verdaderos dueños del país han sido los paramilitares, y quienes se dedican a hacer ese mismo trabajito por la vía de la destrucción mediática, pues les hemos llamado aquí los periomilitares, y consideran que sí, que el gobierno Petro efectivamente es una amenaza para los intereses de esa élite que siempre ha mandado en Colombia. E imagino que el periomilitarismo colombiano en las últimas horas viene cargadito de munición, ¿verdad? Claro, la munición nunca se acaba cuando tienes detrás a la banca, a las grandes compañías, ¿verdad? Bueno, lo primero, no quiero dejar de decir que periódicos como El Tiempo o El Espectador están manteniendo, parece, un tono y una información relativamente neutra en las últimas horas, lo cual hay que reseñarlo porque no viene siendo lo habitual. Dicho eso, analicemos cómo se las gastan los periomilitares. Vamos, Pablo, con la revista Semana, propiedad de la familia de banqueros Gilinski y dirigida por la gran patriota, gran demócrata, periodista sin ningún tipo de ambición presidencial y gran amiga de este programa, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila. La Ana Rosa colombiana. Atención a la andanada de artillería pesada con la que viene hoy la revista Semana a raíz de la causa del CNE contra la campaña de Petro. Todo noticias de hoy, todas de hoy. Periodismo neutral y objetivo. Semana, 9 de octubre. Alertan mensaje anarquista de Petro. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. El mandatario se refirió a la investigación que anunció el CNE en contra de su campaña del 2022. Algunos líderes políticos le pidieron sosegarse. Según le dijeron a Semana,
varios congresistas. Se trata de un mensaje amenazante y anarquista. Amenazante y anarquista. ¿Qué pasa? Que lo de comunista, guerrillero, bolivariano, etcétera, ya se les gastó y ahora pasaron a anarquista. Bueno, a lo de bolivariano todavía le quedan un par de lavados más, según parece. Semana 9 de octubre. Jorge Enrique Robledo se despacha contra Petro al asegurar golpe de Estado tras investigación del CNE, engañar a los colombianos. Robledo refutó las supuestas falacias con las que Petro intenta engañar en este proceso legal. Petro es un mentiroso que engaña con falacias. Lo que empieza a ser una falacia es llamar a esto periodismo. Semana 9 de octubre. Estas son las pruebas contundentes con las que se enfrenta Gustavo Petro y los directivos de su campaña presidencial en el CNE. El problema para el presidente y su campaña es que está a escasos números de alcanzar los topes electorales y cualquiera de las pruebas en su contra puede ser demoledora. Pruebas contundentes y demoledoras. Lo que fue contundente y demoledora fue la derrota electoral de la ultraderecha colombiana, a la que apoyaban, entre otros, los dueños de Semana, los Gilinski, después de décadas de violencia, de racismo y extrema desigualdad en Colombia. Semana 9 de octubre. Estos son los 5 puntos de la defensa de Petro que se estrellan contra las pruebas del CNE en el pliego de cargos contra su campaña. Las falacias de Petro se estrellan contra las pruebas del CNE. Cualquiera diría que en Semana, pues ya han dictado sentencia. ¿Verdad? Semana 9 de octubre. Se conoció el momento en el que Petro se enteró de la decisión del CNE que golpeó su campaña presidencial. Su expresión lo delató. Su gesto lo delata. Tiene cara de anarquista. El fuerte golpe que le dio el CNE a su campaña presidencial se hizo evidente en las expresiones del mandatario colombiano. Las caras largas fueron las protagonistas. Largas como la sombra de Hugo Chávez. En ese escenario, el jefe de Estado tomó la palabra y arremetió con dureza contra los magistrados que votaron la apertura de investigación y pliego de cargos. Atención, colombianos y colombianas, el presidente Petro no habla, arremete como una bestia salvaje y peligrosa. Paran en seco a Petro tras su airada reacción por decisión del CNE de formularle cargos. Esto no es una dictadura. Bueno, en fin. Sirva todo esto para que veamos el tono, el lenguaje y el ánimo que esconden todas estas noticias. ¿A ustedes esto les parece información? Yo diría que es otra cosa, ¿no? Y veamos los tuits, los trinos que hace la directora de Semana, Vicky Dávila. Urgente. CNE abrió investigación y formuló cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa y 3 personas más y 2 partidos por posibles irregularidades en la campaña. La votación quedó 7-2 y en el comunicado explican qué pudo haber pasado en primera y segunda vuelta y cómo se habrían volado los topes. CNE no cedió a las presiones ni a las amenazas. Ahora viene un proceso de investigación a fondo. Solo si hay un fallo en contra, el expediente de Petro pasaría a la comisión de acusación, donde tendrían que asumir las decisiones y que vendría y lo que venga como sanción. La ley contempla hasta la pérdida del cargo. El heroico CNE no cedió a las presiones ni las amenazas. 3 vivas por los patriotas del CNE, que son de los nuestros. Petro da órdenes tras decisión del CNE. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. Petro no puede dejar de dar órdenes. Es un dictador, un tirano, un anarquista. Dicen que a lo largo de la historia, nos recuerda Vicky Dávila, ha sido la inacción de quienes podrían haber actuado, la indiferencia de quienes deberían haberlo sabido mejor, el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba, lo que ha hecho posible que el mal triunfe. Petro es la encarnación del mal. Viva la FAI y la CNT. Tras escuchar a Petro en su alocución, dice Vicky Dávila, pienso que no podemos ser indiferentes. Propongo una movilización pacífica. Esto es lo típico que hacen los periodistas, ¿no? Convocar al pueblo a que se movilice en la calle contra un gobierno. Claro, te lo enseñan en la primera clase en la facultad. Las 5 W, las 5 preguntas del periomilitarismo colombiano. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué no tumbamos de una vez al gobierno de Petro? No nos vamos a dejar amenazar y amedrentar, continuaba Vicky. Lo hago por el futuro de nuestros hijos, por el bienestar de nuestro país. No dejemos que Colombia se vuelva Venezuela, chupito de antioqueño. Luego nos vamos a arrepentir. Ya os dije que a lo de bolivariano le quedaban un par de lavados más todavía, pero ya va dando paso a anarquista, como veis, y a nazi, ¿por qué no? Vicky Dávila, el Goebbels criollo, nos quiere hacer creer que hay un golpe de Estado. Está dispuesto a incendiar el país. No hay que caer en su trampa. Unidos somos más. Tengan eso presente. Bueno, el Goebbels criollo, a esto le llaman
periodismo. Y claro, como hay algunas dudas de que lo sea, ¿por qué será, no? La propia Vicky Dávila, cada vez que toma la palabra, siente la necesidad de aclarar y de recordarle a la gente que ella, aunque no lo parezca, es periodista. Vamos a escucharla hablando hace 11 días en un evento al que fue invitada por FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Dale al play, compañero. Estoy aquí como una periodista, no como una politiquera. Nunca lo he sido. Estoy aquí como una colombiana a la que no le da el alma para mirar hacia el otro lado de manera conveniente y ser indiferente ante el riesgo y las amenazas contra la democracia y la libertad. Definitivamente, estamos frente a un gobierno inepto, ineficaz, que gasta a manos llenas, alejado de ese Estado austero que necesitamos con urgencia. Y ni decir de la corrupción. El gobierno Petro nada en corrupción. Creo que el presidente Gustavo Petro, lamentablemente, se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Los ataques a la prensa, al Congreso, a las altas cortes, a los expresidentes, a algunos, al CNE, a los empresarios, tienen al país sometido y en una convulsión permanente. Así, en tal inestabilidad política, Colombia se ha quedado estancada. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás, no, porque el presidente Gustavo Petro se ha encargado de minarla y la inversión se ha venido al piso. Hoy quiero dejar las alarmas encendidas. ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno Petro? ¿Hacia dónde lleva el país Petro? Y su discurso radical solo demuestra una cosa. Y esto también quiero que se les quede aquí. Si fuera por él, se quedaría después del 7 de agosto del 2026. Pero si no se empeñará en poner a uno de sus esbirros para que continúe con su proyecto político destructivo. Y lo hará en cuerpo ajeno, generando e invocando caos y terror. En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a hacer terrorismo político. Eso es lo que hace todos los días en Colombia. ¿Alguien duda de que el presidente se quiere quedar? ¿Alguien duda? ¿Verdad que no? Levanten la mano. Nadie lo duda. Ni que se quiere quedar, y si no puede, pues lo va a hacer a través de sus esbirros. Pues aquí tenemos que estar preparados y tenemos que defender el país, la democracia y la libertad. No queremos llorar cuando nos pase lo de Venezuela. En fin. Bueno, estoy aquí como periodista, no como politiquera. A la clase de las 5 W que decía Manu del periodomilitarismo le prestó atención Vicky Dávila, la de no pienses en un elefante. Esa se la saltó. En fin, corrupción, amenaza para el país, país sometido, convulsión permanente, alarmas, radical, destructivo, caos, terror, Venezuela, chupito de antioqueño, como dice Manu, terrorismo político. Es normal que tenga que aclarar que es periodista y no politiquera, porque cualquiera diría que habla como una dirigente política de la ultraderecha, pero que la gente que siempre ha apoyado desde el periodismo a los de los falsos positivos, los paracos, los del genocidio de la Unión Patriótica, se atrevan a usar la expresión terrorismo político para calificar a un gobierno que tiene como principal bandera política la paz total, es demasiada hipocresía, incluso para Vicky Dávila. Incluso para Vicky Dávila, principio de transposición, decía el Goebbels de verdad, el de verdad. Un par de cortes más de Vicky Dávila en ese acto que tuvo lugar hace 11 días. Insisto en el matiz temporal porque escuchar hoy, a Vicky Dávila diciendo esto que vamos a escuchar indica pues, que esta gente ya sabía perfectamente lo que se estaba cociendo y lo que iba a pasar,
Por eso ya han dictado sentencia, como decíamos antes. Dale play, Xavi. Y si el CNE llega a la conclusión de que sí, su campaña violó los topes, pues no será el CNE el que tome decisiones con respecto a Petro, como tanto lo repite mentirosamente el presidente. No, será la comisión de acusación. Nuestra obligación es rodear a las instituciones, apoyar a las instituciones, respaldar a las instituciones. Pues queda claro, la señora Dávila ya tiene perfectamente delineadas todas las fases del golpe blando y mandaba un mensaje muy claro al CNE. No se preocupen, señores, ustedes hagan su parte, que van a contar con el apoyo del periomilitarismo. Ustedes dennos la munición, que ya nosotros disparamos. Bueno, por si quedaba alguna duda de qué va esto, Vicky Dávila dejando clara cuál es la punta de lanza de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Nos pone en peligro a todos. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Repetir una mentira las veces que sea necesario hasta que parezca verdad. La gente creerá más fácil una mentira grande que una pequeña. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Nunca hay que admitir un error y hay que encontrar a un culpable, a un enemigo para echarle la culpa de todo. Lo hacían Hitler y Goebbels. Y lo hace Petro y muchas cosas más. En el caso de Semana, la lista es larga. Revelamos los petrovideos y el país pudo conocer a conciencia antes de votar la suciedad de la campaña. También destapamos la confesión de Day Vázquez. También revelamos la confesión del propio Nicolás Petro. Y esa sí que me parece importante, porque culpó a su propio padre, el presidente Gustavo Petro, de supuestamente estar enterado de la financiación ilegal de su campaña. Salpicó a su círculo más cercano, lo relacionó incluso a la primera dama con corrupción, contratos y coimas. También revelamos el escándalo de la exniñera de Laura Sarabia, con el cual me duele el corazón. También revelamos los audios de Armando Benedetti, donde se hablaba de 15.000 millones de pesos y donde también él expresaba que si contaba todo, se iban a la cárcel o se hundían todos. Y han sido muchas cosas las que hemos revelado en todos estos 2 larguísimos años y 2 meses. En una democracia la libertad de prensa es un imperativo, una garantía, y en un país como Colombia, en medio de las circunstancias que vivimos, se convierte en una esperanza. Pues es muy interesante escuchar a la señora Dávila, básicamente porque se aprenden un montón de cosas. Somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. ¿Qué está diciendo con eso? Pues básicamente está diciendo que la oposición al gobierno Petro son ellos, los periodistas de derechas, son los poderes mediáticos concentrados de Colombia. A continuación, la señora Vicky Dávila enumera una por una todas las patrañas que han ido publicando para intentar destruir la reputación del presidente. Muchísimas gracias, Vicky, por ser tan transparente, y un abrazo a los que te pinchan el PowerPoint detrás. Pues para quienes no nos estén viendo, sino escuchando, informarles de que mientras Vicky Dávila comparaba a Petro con los líderes del Tercer Reich, en la pantalla de detrás aparecían unos fotomontajes cutres con la cara de Hitler, Goebbels y Petro. Periodismo de calidad. Pura información. Recuerden que Vicky Dávila solo es una periodista. En fin, en el fondo salía Petro flanqueado por Hitler y Goebbels. Y había una cosa más también. Decía Media Partner RCN.
RCN es uno de los 2 canales de televisión más importantes de Colombia, propiedad de la organización Ardila Lule, que además de RCN Televisión es propietaria de la cadena de radio RCN Radio, los canales deportivos Win Sports y Win Fútbol, el diario La República, Los Ingenios, Incauca, Providencia y Risaralda, la empresa de gaseosas Postobón y el equipo de fútbol Atlético Nacional. Déjate de pamplinas, son solamente honestos periodistas, no dispares al mensajero. Puro periodismo. Escuchamos a Luis Carlos Vélez en RCN denunciando los terribles ataques de Gustavo Petro contra los paladines de la democracia, la verdad y la libertad, que son ellos, por supuesto. Estos días y meses, noticieros por la televisión o por la radio, que casi todos se dedican en todo momento a atacar mi persona, mi familia, la figura del presidente y el gobierno. Algunos de ustedes las creerán, otros verán y oirán con desconfianza, otros y otras no miran los noticieros ya. Pero nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia. Por eso hablo desde las redes y por este medio. Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi gobierno. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas emprendió en contra de los medios de comunicación y emprendió en contra de las Cortes y de todo el sistema democrático de Colombia por no estar de acuerdo con él. Y como cereza del pastel incluyó también aseveraciones en las cuales sostiene que quieren matarlo sin presentar ninguna prueba. Quiero empezar respondiéndole al presidente lo que me compete a mí, que es lo de los medios de comunicación. Presidente, ¿insulta usted la inteligencia de la prensa en Colombia y de los colombianos que creen en los medios de comunicación, que son la mayoría? La mayoría de los colombianos confían en los medios. Pues va a ser que no, Luis Carlos. Según el último informe de Reuters, el de 2023, solo 1/3 de los colombianos confían en las noticias. Y los otros 2/3 no. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? ¿Qué cosas? Luis Carlos Vélez, a continuación, defendiendo que a él nadie le dice lo que tiene que opinar porque las empresas mediáticas son libres, aunque sean propiedad de los Gilinski, Ardiles Lule y compañía. ¿Insulta usted la inteligencia de la prensa en Colombia y de los colombianos que creen en los medios de comunicación, que son la mayoría, al decir que nosotros única y exclusivamente le hacemos caso a los dueños de estos medios? Quiero que sepa, señor presidente, de mi voz, que nunca me han dicho a mí los dueños de un medio de comunicación para los cuales he trabajado qué debo y qué no debo decir. Llevo 6 años, casi 7 voy a cumplir acá en la FM de RCN y nunca he tenido una conversación sobre lo que debo o no debo decir. Lo que digo, equivocado o no, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, es producto de lo que yo siento, es producto de lo que me he educado, es producto de lo que he aprendido, es producto de lo que he visto. Mis jefes saben que si algún día me dicen qué tengo que decir, voy a salir por la misma puerta que entré. Pero afortunadamente siempre he contado con la bendición de tener jefes que me permiten una libertad editorial absoluta, incluso muchas veces, casi siempre, incómoda para ellos. Supongo, nunca me lo han dicho, ni nunca me lo han querido decir. Presidente, no insulte la inteligencia de los demás. Bueno, pues lo de siempre. A mí nadie me ha dicho nunca lo que tengo que decir y tal y tal. No podíamos terminar esta sección tras este corte sin escuchar esto. Responde a Luis Carlos Vélez Noam Chomsky. How can you know that I'm self-censoring? How can you know that journalists are... I'm sure you believe everything you're saying. But what I'm saying is if you believe something different, you wouldn't be sitting where you're sitting. Efectivamente, ¿cómo puedes saber que estoy autocensurado?, pregunta el periodista al bueno de Noam Chomsky. Y le dice, yo no digo que te autocensures, estoy convencido que crees todo lo que dices. Lo que digo es que si creyeras algo diferente, no estarías sentado donde estás sentado. Si Petro está donde está, es porque le votaron 11 millones de colombianos.
Si ustedes, señor Vélez, señora Dávila, están donde están y dicen lo que dicen, no es porque les votara nadie, es porque son útiles a los intereses de una ínfima minoría de banqueros y de millonarios de Colombia. Cada vez más gente se da cuenta de esto en Colombia. Por eso, la gran mayoría de las colombianas y los colombianos a ustedes no les creen. Gracias, Manuel. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que los bandidos dejen el país. Y los peores bandidos usan corbata y están en escritorio y se roban el dinero público. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Y es uno de esos días en los que tenemos que volver a hablar del santanderismo. Parece que Colombia no se puede explicar sin este fenómeno que viene definiendo su cultura política a lo largo de tanto tiempo y en los últimos meses determina la cruzada del poder judicial y el poder mediático en contra de Gustavo Petro. ¿Qué es el santanderismo? Para los que nos escuchan desde fuera de Colombia, básicamente estamos hablando de una tradición bien arraigada en la oligarquía colombiana de concentrar y mantener el poder sin soltar ni una pizca de él de forma aparentemente legal, pero fraudulenta en el fondo. Pongamos un ejemplo concreto. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abre una investigación contra Gustavo Petro por presunta vulneración al régimen de financiación de sus campañas electorales. Tenemos a una institución, un poder estatal, con sus respectivas investigaciones y señores con toga que le dan apariencia de legalidad y seriedad, ¿verdad? Cierto, pero resulta que han formulado cargos directamente contra el presidente, que tiene fueros. Como el Consejo Nacional Electoral no tiene autoridad para investigar al presidente de la República, dicen en su comunicado que investigan la campaña electoral y al candidato Gustavo Petro, que es lo que era en aquel entonces. Es decir, el Poder Judicial colombiano viaja al pasado para investigar presuntos delitos de un Gustavo Petro algunos años más joven. Hoy no lo podrían hacer porque el ciudadano Petro es presidente, pero con un DeLorean igual sí, ¿por qué no? Y ese es el ejemplo de santanderismo, algo con apariencia legal, pero fabricado con una serie de artimañas, leguleyadas, le dicen en Colombia, para todo tienen su propio término, que llevan a un engaño institucional y posibilitan el lawfare. El caso, legal en la forma pero fraudulento en el fondo, aterriza en los grandes medios de información. Y en el caso de Colombia, pues hay pocas dudas sobre qué parte de esas dos recibirá una sobredosis de cobertura. La de la forma, cargos contra el presidente, financiación ilegal de la campaña, entrevistas a representantes del CNE, opiniones de analistas afines o a sueldo de la revista Semana. Lo de la falta de competencias del CNE para perseguir a un presidente y lo del viaje al pasado, eso nada, minucias. Lo de la ruptura del orden constitucional y desconocimiento del mandato popular, y así eso otro día. Y así, queridos amigos, es como se crea un estado de opinión que avala el lawfare. Un estado de opinión que avala el lawfare y una realidad paralela en la que parece que todo el santo país está deseando que se consume el lawfare contra Petro. Porque claro, el micrófono se lo ponen solamente a los indignadísimos y a los que en realidad lo que quieren es en Colombia un presidente como Javier Milei, como esos que salieron en la foto que sacó antes Manu en su sección. Y nada más lejos de la realidad. Los colombianos pueden estar más o menos contentos con la gestión de Petro, pueden estar más o menos contentos con los poderes del Estado, pero la visión que dan sus medios resulta completamente distorsionada cuando miras un poquito las encuestas. Un dato les doy. A lo largo de estos meses de intensa cruzada del Poder Judicial y de los medios de comunicación contra Petro, la aprobación se ha mantenido entre un 30 y un 40% según distintas encuestadoras, subiendo en algunos meses, como en el mes de julio, a un 47%, tal y como reveló el Centro Nacional de Consultoría. ¿Cómo leemos eso? Pues que 2 años después Petro mantiene el apoyo de su electorado. Recordemos que Petro se impuso en una segunda vuelta de las elecciones de 2022 frente al ya fallecido Rodolfo Hernández con un 50,4%, unos 11 millones de votos, aproximadamente el 30% del padrón electoral colombiano. Pero otra clave necesaria para ver este estado de opinión en Colombia, del que la revista Semana no va a hablar, pues ¿saben cuál es? El nivel de aprobación de otros actores políticos y mediáticos, del Congreso,
de los líderes de la oposición que hoy denuncian la terrible dictadura de Petro, de los medios de información. Sin esto es imposible entender la realidad que vive hoy el país, ¿verdad? Sí, porque si ves esto, descubres que Gustavo Petro resulta que es el político mejor valorado de su país. Ayer mismo nuestros compañeros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, sacaron una nueva encuesta de opinión en Colombia que se llevará muchos dislikes en el seno de la oposición. Y es un estudio cuantitativo que se ha hecho en todo el territorio nacional con entrevistas cara a cara en 57 localidades de distinto tamaño a finales de septiembre entre personas de ingresos más bien bajos o medianos. Importante eso. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos que un 30% de los encuestados expresa esperanza y confianza en la situación nacional, ese 30% inamovible de los que eligieron a Petro en 2022. Hay luego un 31% que dice sentir incertidumbre y un 18% de decepcionados. ¿Qué averiguaron los compañeros de la CELAC sobre la evaluación de la gestión de Petro? Volvemos a tener unos datos muy parecidos a los que ya mencioné. Un 37,3% la califica la gestión de Petro como positiva y un 59,7% como negativa. Una cifra que no hay que subestimar, evidentemente, pero que si se toma el contexto mediático y judicial del país, pues te la esperas algo más elevada en realidad. Efectivamente, no hay que subestimarla, pero como en el caso de otras encuestas, hay que contextualizarla. ¿Qué imagen tienen en Colombia otros actores políticos? Pues revelan los compañeros de la CELAC que el Congreso Nacional genera rechazo en un 62,8% de los encuestados. Y atención, apenas un 23% de los colombianos aprueba la labor del Poder Legislativo. Claro, si se han dedicado a tumbar casi todas las iniciativas legales que se ha fijado en el programa presidencial, pues imagínense cómo están los colombianos de sus congresistas. Así es, el Congreso colombiano, cuyo trabajo en los últimos años consistió principalmente en frenar la labor del Ejecutivo, pues no gusta demasiado. Y casi la mitad de la población lo ve, ¿no? Ve esa labor y la reconoce, según se desprende de la encuesta de la CELAC. Ahora, sigamos con esto que se pone más interesante. ¿Qué imagen tienen los colombianos de sus políticos de la oposición? La oposición, la revista Semana, Desinfobae y otros que celebran las fluctuaciones en las evaluaciones de Petro igual deberían echarle un ojo a estas cifras que no los dejan en un muy buen lugar tampoco. Mientras que a Petro, según esa misma encuesta, le valoran negativamente un 51% de los encuestados frente a un 38% de valoraciones positivas, la oposición no gusta a un 60,8% y cae bien a un 25,5%. Una ligera diferencia de índices de aprobación con respecto al presidente, vamos, ligerísima. Es decir, Gustavo Petro sigue siendo el político mejor valorado en Colombia de calle. Tiene la imagen positiva más alta entre toda la dirigencia política y con todos los actores mediáticos en contra desde el día 1. Los mediáticos, los políticos y los judiciales. ¿Por qué será? Pues a lo mejor es que algo ha hecho bien, ¿no? El presidente Petro, digo yo. La encuesta da alguna que otra pista. Por ejemplo, que no ven a Gustavo Petro como corrupto, y eso que consideran que la corrupción es el principal problema del país. De hecho, un 47,8% lo define como un presidente capaz de dialogar y de negociar con otros sectores de la política, no como el Congreso. Destacan también logros de los 2 años del gobierno: políticas públicas, educación gratuita, bonos, pensiones para mayores, ayudas sociales y políticas de género, que en muchas ocasiones se consiguieron más bien a pesar del Congreso y no gracias a él. Pues sí, se preguntó también por los personajes de la oposición que más se barajan entre los futuros candidatos a la presidencia y que más oposición ejercen a Petro. María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Álvaro Uribe, calienten que salen. La ultraderechista firmante de la Carta de Madrid, María Fernanda Cabal, 14,8% de calificación positiva, 14%. La directora de la revista Semana, la no politiquera, la opositora a Gustavo Petro y amiga de la base, como ya hemos dicho, Victoria Dávila, un 23,8% de aceptación. El expresidente, responsable del auge del paramilitarismo y de muchas otras cosas más en el país, Álvaro Uribe Vélez, aprobado por un 25,5% de la población, desaprobado por un 64,3%. Vamos,
Ni uno que se salve ni que se acerque a ese 37% de valoración positiva que tiene el presidente Petro, ¿verdad? La derecha y la ultraderecha mediática colombiana va a tener que ponerle mucho empeño para rescatar a alguno de ellos como candidato o presentar a la propia víctima. Y un dato a destacar, hay una mayoría de la población que piensa que ciertos sectores en el país buscan dar un golpe de Estado para sacar a Petro de la presidencia. Fíjense qué cosas. En resumen, tras 2 años de constantes palos en las ruedas desde el Congreso al Ejecutivo, tras varios años de operaciones y manipulaciones mediáticas, el poder oligárquico no puede sacarse a Petro de encima ni convencer a la mayoría de los colombianos de que una mejor alternativa a él pues podría ser una Vicky Dávila o una María Fernanda Cabal. ¿Qué queda? Pues queda el camino de la guerra jurídica, del lawfare, el santanderismo. Vamos a escarbar, mediante investigaciones prospectivas, a ver qué ha hecho un Petro de hace 10 años para ver si así podemos quitarnos del camino al Petro de hoy. Y en ello están, y en ello siguen. Un nuevo capítulo de lo que ya hemos visto muchas veces en América Latina y, por supuesto, aquí también en la madre patria, España, viva España. En fin, gracias Ina y gracias a los compañeros de la CELAC por su trabajo de separación del trigo de la paja con el que se llenan las portadas de la infame revista Semana. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Bueno, hoy nos acompaña Mauricio Jaramillo, es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Rosario. Compañero, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hola Pablo, un saludo desde Colombia para ti y para todas las compañeras y compañeros allá de La Base. Cuéntanos, ¿cuáles son los pasos a partir de ahora? ¿Cuáles calculáis que van a ser los movimientos tanto en el CNE como por parte del presidente de la República como por parte de los demás actores políticos? ¿Cuál es el escenario y cuáles son los siguientes movimientos de ajedrez? Mira, el escenario inmediato es de absoluta indignación. El Consejo Nacional Electoral yo creo que no calculó la reacción al unísono que iba a haber. Ahorita en ese análisis que ustedes hacían de medios hay que recordarle a la gente también que ahí no aparecen las voces de las regiones, lo que dice la gente en la costa norte, lo que dice la gente en el Putumayo, en Nariño, en zonas donde históricamente ha habido conflicto y donde ganó por mayoría Petro. Digamos que ahí ha habido una gran indignación. Entonces lo primero es que muy seguramente van a seguir lloviendo críticas de la gente desde abajo al Consejo Nacional Electoral, por más de que los medios de comunicación traten de mostrar esto como un proceso revestido de legalidad. Los próximos 60 días van a ser claves. El presidente está preparando una defensa jurídica para que esto no llegue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el único juez natural del presidente. Obviamente, yo creo que es muy difícil que esto llegue porque el proceso tiene muchas contradicciones. Está mal montado desde el punto de vista de los dineros, porque fueron dineros entregados a los partidos políticos, más no a la campaña de Petro. Hay gastos de campaña del día de las elecciones, es decir, que no hacen parte de la campaña, y el magistrado Álvaro Hernán Prada, que es el ponente, que es quien hace la acusación, es una persona de una reconocida trayectoria antiprogresista, que esto obviamente explica que hay un conflicto de interés. Entonces, muy seguramente esto se va a terminar cayendo, pero van a insistir por otros lados, ¿no? Van a insistir los medios de comunicación, van a insistir con la Procuraduría, van a insistir, digamos, con otros poderes fácticos para interrumpir el mandato de Petro. Hola Mauricio, ¿qué tal? Gracias por atender a La Base. Hola, Te quería preguntar, hemos estado viendo imágenes de diferentes movilizaciones, también hemos visto que hay convocatorias, también, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿verdad?, de la comunidad colombiana. Quería preguntarte cómo es el pulso social en la calle ahora mismo con todo lo que está pasando. Petro anoche habló en televisión y le invitó a la gente a estar en asamblea permanente. Esto quiere decir que muy seguramente en los próximos días va a salir la gente a la calle a defender las reformas. O sea, y hay que aquí hacer una aclaración muy importante para los medios de comunicación y los partidos políticos de centro y de la derecha en Colombia. Acá no se trata
Y eso lo entiende más la gente que la élite en Colombia. No se trata de defender a Petro, no se trata de defender las banderas del progresismo, se trata de defender la democracia colombiana, se trata de defender el Estado de Derecho. Y eso es algo que yo creo que desafortunadamente algunos políticos de derecha, del centro, obviamente los miembros del Consejo Nacional Electoral, no han entendido. Acá se está violando la presunción de inocencia, hay una extralimitación de funciones, se está usurpando la labor del Congreso. Entonces, en este momento hay una indignación nacional, la mayoría de la gente entiende que lo que hay acá es la cuota inicial de un golpe blando, y por eso me parece que es evidente que ellos, me refiero a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, no calcularon la reacción que iba a haber en la gente y pensaron que en la medida en que los medios de comunicación amplificaron ese mensaje, la gente se iba, como decimos en Colombia, a tragar el sapo, que es aceptar de mala gana, pero lo que se han encontrado es con una resistencia y no olvidar, ¿no? Este es el primer gobierno que tiene capacidad de convocatoria en mucho tiempo. A donde va Petro, llega gente a hablar, a disentir, a deliberar, y obviamente eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. 11 millones de colombianos y colombianas eligieron a Petro, pero eligieron un programa con una serie de cambios también. La ofensiva en contra del gobierno de Petro, aparte de este tipo de maniobras, de causas que se abren contra su figura, también ha tenido que ver con tratar de frenar como se dé esos cambios, esas reformas. Te quería preguntar en qué punto están en esa agenda de reformas del gobierno los grandes desafíos que se marcó Gustavo Petro al inicio de su gobierno. Mira, es un milagro que Petro haya podido avanzar, porque ahorita lo decía, creo que Pablo, desde el día 1 lo han boicoteado. Te voy a poner un caso que es patético. La noche en que ganó Petro, semana, tenía un panel en televisión. Había 4 o 5 panelistas y dijeron que el dólar había sobrepasado la barrera de los 5.000 pesos. Un domingo, cuando el dólar no se transa en casas de cambio. Había 5 panelistas, ninguno fue capaz de corregir o rectificar, y todos le siguieron el juego a la noticia falsa de que había supuestamente un pánico en los mercados financieros por la llegada eventual de Petro. De ahí en adelante todo ha sido igual, noticias falsas, un Congreso cuyos senadores y representantes a la Cámara de la oposición dicen: nuestro único propósito es que se hundan las reformas. Aún así se ha podido avanzar en la reforma pensional, la reforma del retiro de las jubilaciones, para que haya un cubrimiento universal. 3 millones de adultos mayores van a tener acceso a un ingreso. Se avanzó en la jurisdicción agraria, que es un tribunal que resuelve problemas de la tierra. Hay que recordar a la gente en América Latina y en el mundo, en Europa, que la concentración de la tierra está en el origen de la guerra y del conflicto en Colombia. Se avanzó en una reforma fiscal de impuestos que le dio viabilidad tributaria al gobierno. Se pensaba que el gobierno iba a ser incapaz de encontrar esos consensos en el Congreso, y fue capaz de tener una política de impuestos progresivos y redistributivos, y actualmente tiene viva la reforma al trabajo para que haya más regulación en el mercado laboral, tiene viva la reforma al sistema de salud, que es un sistema elitista que deja en manos de privados el servicio de salud, y está pendiente obviamente una reforma al sistema de salud. Es decir, hay que juzgar al gobierno no por los cambios que logren en el Congreso, aunque eso es parte importante, sino por haber instalado en un país tremendamente conservador y neoliberal, hablo del establecimiento y no de la gente, temas de la agenda social que en Colombia no se debatían, y eso hoy se debate, se apruebe o no en el Congreso, gracias a esta plataforma progresista. Mauricio, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos repasando ahora mismo la reciente encuesta de los compañeros de la CELAC. Petro, evidentemente, sigue siendo el político mejor valorado del país. Están algunos políticos de la extrema derecha pues con unas cifras bastante bajas, que no se sabe cómo plantean la campaña presidencial que se viene, ¿no? Decía ahora Vicky Dávila en un recorte que puso Manu que Petro se quiere quedar, y asumiendo que manipula ligeramente, ¿no? Que no sería ninguna sorpresa. ¿Hay liderazgos dentro del pacto histórico que puedan sustituir a Petro y que puedan lanzarse en esa campaña electoral que se viene y, bueno, pues ser una alternativa a una María Fernanda Cabal o a una Victoria Dávila? ¿Quiénes son? Mira, aquí, ustedes lo saben, la izquierda siempre en Colombia ha tenido circunstancias adversas. Que Petro sea presidente es algo
que no estaba en las probabilidades de nadie, porque todo el establecimiento siempre ha estado en contra de. La campaña agresiva de violencia en la década de los 90 mataron por lo menos 3 candidatos a la presidencia de la izquierda. Entonces hay que decir que para la izquierda, y aún estando en el gobierno, eso no quiere decir que esas dificultades, esa hostilidad, esa agresividad haya desaparecido. Hay figuras como María José Pizarro, a mi juicio tal vez la más prominente, y contra quien en estos días, fíjate, ya hay una campaña de desprestigio. Hasta hace poco, David Racero, quien también ha sido objeto ahora de un escándalo mediático fabricado en buena medida por los medios de comunicación. Está la figura de Francia Márquez. Yo creo que es muy prematuro y digamos que al progresismo le ha costado tanto manejar el poder porque tiene que atender muchos frentes, que lo del 26 no se está preparando. Acá la idea es aprovechar estos 4 años hasta el 7 de agosto del 2026 y dejar para el último año, los últimos 6 meses, todas las cuestiones relativas a la elección. Quienes están pensando ya en el 26, pues obviamente es la extrema derecha, que es a quien le conviene desgastar a la izquierda, decir que la izquierda es incapaz, pero la izquierda en este momento, como te digo, como está tan ocupada en avanzar en el bloque legislativo, en lo subregional y obviamente en el paquete de reformas, que no tiene mucho espacio para pensar en las elecciones del 26, y eso tiene que ver con una correlación de fuerzas que le ha sido adversa. La izquierda, hay que insistirle a esto, parece muy obvio, pero no lo es para la gente. Tiene el gobierno, pero la izquierda no tiene el poder. Y esa cooptación de espacios de poder ha sido tremendamente desgastante, y en esa pelea, como te digo, hay muy poco espacio para pensar en el 26, pero están empezando a surgir figuras. Hay una asamblea de la Colombia Humana, que es el partido de Petro. Hace poco nombraron a Gloria Flores como presidenta. Entonces ahí salen figuras, pero todavía pienso yo, no hay una figura en la izquierda que llene además los zapatos de Petro, que con esa capacidad de convocatoria y esa trayectoria me parece a mí va a ser muy difícil de reemplazar. Mauricio Jaramillo, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Gracias a ustedes y un abrazo desde Colombia. Bueno, llegamos ya al final. No olviden hacerse socios y socias de Canal Red. También, si nos estás viendo de Colombia y te lo puedes permitir, aquí abajo puedes ver un QR, que a ver si se queda un buen rato puesto. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo ven. Si pulsan este QR, que ha aparecido varias veces a lo largo del programa, se pueden hacer socios y socias. Si no, pueden entrar en apoya.canalred.tv. Les dejamos con una canción. Vamos a tomárnoslo con humor. Una canción que conoce todo el mundo en Colombia y fuera de Colombia. La Gota Fría, de Carlos Vives, aunque no es de Carlos Vives. Hasta mañana.